Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, por su poder, por tu poder, Dios. Tu poder, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, se moverán por su poder, se moverán por su ¿Por qué?
La verdad es que muchas de las cosas que el Señor me ha revelado para hacer han empezado en un café, con una taza de café y con una servilleta. Ahí se hicieron los primeros dibujos de los templos, los primeros dibujos de cómo discipular a las personas. Y después de que la unción preciosa del Señor vino durante años, ¿verdad? Yo decía: Señor, veo que tu unción sana enfermos, llena gente, pero no la forma. Yo tenía que tomar una decisión, la decisión más importante tomada en el ministerio de Casa de Dios. Y la decisión era muy sencilla y a la vez tenía, tal vez era fácil de tomar, pero compleja de armar, porque yo decía: Señor, yo puedo hacer este tipo de noches de unción, no 6 noches, me puedo pasar haciendo noches todos los días, todos. Y que la gente venga de todos los lugares y reciba tu unción y sea llena del Espíritu Santo y se vayan a sus lugares y a sus países y lleven la unción. Pero yo no veo eso en tus escrituras. Yo veo que tú hacías algo más, hacías discípulos. Y fue cuando entonces un lunes por la noche el Señor me habló, estando yo acostado en mi cama, y me habló y me dijo: si tú hubieras vivido conmigo 3 años y hubieras visto mis milagros, señales, prodigios, me hubieras ayudado a servir a mi Padre, y yo muero, resucito, y antes de ir al cielo de regreso te digo: veas discípulos como tú los harías. Y entonces yo le dije: pues de la única manera en que sé hacerlos como tú los hiciste. Y entonces me empezó a hablar el Señor de este modelo, lo que ustedes vieron cuando yo estaba escribiendo en la servilleta. Jesús primero estableció a 12 discípulos, luego estableció otros 70, que si nosotros vemos, Jesús enviaba de 2 en 2 a las personas. Y entonces eran 6 grupos de 2 personas, los 12 apóstoles. En el siguiente nivel, Él establece otros 70 o 72, dice otra versión de la Biblia. Entonces eran esos 6 haciendo 12 cada 2 de ellos, que me da el nivel segundo de 72, 432 el tercer nivel, 2592 el cuarto nivel. La suma son 3108. Y aquí es donde yo me espanté, porque el Señor me dijo: ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. Ok, entonces esos 120, ¿cuánto es múltiplo de 12? ¿Cuántos se convirtieron? 3000. Y la suma da 3108. Solo con que 2 tuvieran otra vez 12 me daba los 3120 que estamos hablando. La escritura nos dice a nosotros en Mateo capítulo 9 versículo 35, lo pueden leer en las pantallas, ahí va a estar, Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Eso es lo típico, enseñar en un templo, en una sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que la unción puede hacer y uno puede enseñar. Pero en el verso 36 dice: y al ver las multitudes, ¿cuáles? Las que había sanado, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el Señor me dijo: ¿cuánto tiempo has pasado orando por la mies, por la cosecha? Yo le dije: muchísimo tiempo. Jamás te dije que oraras por la cosecha, te dije que oraras por obreros. Y dije: ay, Señor, ¿cómo ser de cabezón? Me he pasado años orando por la mies y ahí está escrito que hay que orar por obreros. Entonces empecé a orar: Señor, dame obreros, dame obreros, dame discípulos. Por eso existe en Casa de Dios la Academia de Obreros o la Academia de Discípulos, donde la gente, cuando recibe a Jesús y recibe su liberación y su sanidad por el Espíritu Santo en una de nuestras reuniones o en un encuentro, luego va a la Academia de Discípulos. En esa academia la gente en un año
más o menos va a recibir 4,000 versículos o más de enseñanza, más la unción que los libera y que se las da el Señor para poder ir y predicar su palabra, de tal manera que la esencia de casa de Dios es la presencia de Dios manifiesta y todo el mundo trabajando y sirviendo para su gloria y ganando Guatemala para Cristo. Salud. Ha sido mucho realmente lo que hemos visto, mucha gente transformada, no solo sanada, transformada, pero es impresionante que esta iglesia es una iglesia de hormigas. Todo el mundo trabaja, todo el mundo sirve. Yo quiero darle gracias a Dios a todo ese liderazgo, a todos los que sirven en cualquier área, porque sin ustedes no podría ser posible.